Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de nuestra Semilla Agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Seguimos este itinerario. Agustín tiene vastas posibilidades de reflexión y algunas de ellas tienen que ver un poco con la autoridad de la Iglesia para recibir o para en algún momento apartar por motivo de la comunión misma que se teje entre la vida común de la Iglesia Católica. Es lo que nos va a presentar un poco hoy San Agustín en este breve texto que vamos a compartir, en el que hay como una discusión, se plantea una discusión que bajo qué tutela, bajo qué autoridad de qué texto se puede recibir a un hereje dentro de la Iglesia Católica. Ese es como el problema que se quiere plantear. O sea, ¿tiene la Iglesia el poder de recibir a aquel que ha faltado, aquel que ha apostatado de su fe? ¿Y en qué textos se podría fundamentar esto? Sería como la discusión que se va a desarrollar en esto. Entonces, ese es el contexto. Vamos a escuchar el texto y luego algún apunte que pueda ser interesante, ya hoy no tanto dentro de ese escenario existencial espiritual, sino más bien como práctico, ¿no? Práctico en el que nos movemos muchas veces y en el que también intentamos de alguna manera responder a las inquietudes de muchas personas que nos consultan a veces acerca de cómo proceder en tal o cual caso, ¿no? Entonces el texto reza así: ¿puede ahora decirme un hereje, cómo me recibes? Yo le respondo inmediatamente, dice Agustín, como recibe la Iglesia a la que Cristo da testimonio. Te recibo como recibo la Iglesia de la que Cristo da testimonio, de la Iglesia que fue constituida por Cristo. Con esa autoridad te recibo. Te dice, ¿acaso puedes conocer cómo has de ser recibido tú mejor que Cristo? Aquí está identificando a Cristo con la Iglesia San Agustín. O sea, ¿acaso puedes conocer cómo has de ser recibido tú mejor que Cristo, nuestro Salvador, médico de tu herida? Quizás ante esto digas tú, léeme, aquí donde se plantea un poco la dificultad, dice, léeme cómo mandó Cristo que se recibiese a los que quieren pasar de la herejía a la Iglesia. A ver, muéstrame un texto donde Jesús hable acerca de eso, ¿no? O de hecho, hay varias situaciones en las que dentro de la controversia con la Iglesia donatista, que no era una sectica cualquiera, que no era un grupito por ahí de aparecidos que hoy diríamos como que están por allá en alguna habitación o en algún garaje, ¿no? No, la Iglesia donatista tenía presbiterado, tenía obispos, tenía una organización, tenía una estructura, ¿no? Y había un problema bastante profundo a nivel de la interpretación de muchas de las mismas fuentes. O sea, esa misma herejía donatista no nace fuera, como todas las herejías nacen desde dentro de la misma Iglesia, donde se van tejiendo en la medida en que nos vamos alejando de la unidad doctrinal y donde grupos o personas se dan la tarea a veces de interpretar aisladamente y sin estar en comunión con la interpretación de la Iglesia, creando sus propios ámbitos de lectura, ¿no? Entonces, aquí está la dificultad, que dice, muéstrame un texto, que es al respecto. Diría Agustín, al respecto no te puedo leer textos claros y evidentes, como tampoco tú. O sea, ni tú puedes presentarme un texto donde no se reciba, ni yo puedo presentarte un texto claro, contundente, donde la palabra, donde la fuente revelada, pues me diga que debe ser así, de esta forma o de tal otra, ¿no? Dice, si Juan hubiera sido hereje y bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
después de cuyo bautismo ordenó Pablo que se bautizara a los hombres, te saldrías con la tuya y yo nada tendría que decir en contra. O sea, si alguien está bautizando con las palabras que utiliza la iglesia, con las que se crea la comunión eclesial, entonces estaríamos preguntándonos de dónde saca esto, si sabemos que de las fuentes bíblicas hay ese mandato y con esas precisas expresiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De luego dice, igualmente si los herejes se hubieran bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a Pedro, a quien dijo el Señor, uno que se ha bañado no necesita lavarse de nuevo, yo conseguiría mi intento y no tendrías que decir nada. De uno que ha sido bañado una sola vez no necesita bañarse 2 veces, para decir que uno que ha sido bautizado, tal y como la iglesia lo ha entendido y como el Señor lo ha mandado, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues no tendríamos nada que decir independientemente de quién lo hubiese hecho. Esto es bien interesante, porque hay una serie de actos que corresponden a la acción de Cristo y no tanto al entender de una persona. Es Cristo quien bautiza. Ahora bien, continúa, como en las Escrituras no encontramos a nadie que haya pasado de la herejía a la iglesia y que haya sido recibido como yo digo o como tú o como dices tú, no hay un texto que lo avale. Pienso que si hubiera habido algún sabio al cual el Señor hubiera dado testimonio y le consultáramos sobre esta cuestión, a buen seguro que no dudaríamos lo más mínimo en hacer lo que él hubiera dicho. De lo contrario, se consideraría que nos opondríamos más que a él, al mismo Cristo cuyo testimonio avala. Entonces, no tenemos un texto en el que se nos hable explícitamente sobre que se recibe un hereje a la iglesia. No hay un texto que se presente. Entonces hay una controversia sobre el uso de la Sagrada Escritura en el fondo, ¿no? Ahora bien, continúa un poco el texto, que el texto nos va a dar pie al comentario que vamos a hacer para finalizar. Ahora bien, Cristo da testimonio en favor de su iglesia, ¿no? Te lee lo que dice el Evangelio. Entonces aquí ya Agustín sí se pone en esta carta, que es una carta de respuesta. Agustín se sustenta en la Escritura cuando dice: convenía que Cristo padeciera y resucitara al tercer día, que en su nombre se predique la penitencia y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. El mandato del Señor a predicar la penitencia y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Entonces, ¿cómo recibe la iglesia extendida a todos los pueblos a partir de Jerusalén, dejando de lado toda ambigüedad o tergiversación? Así has de ser recibido tú. Tú has de ser recibido porque el Señor mandó a predicar la penitencia, el perdón de los pecados a todos los pueblos. Entonces, el Señor, en ese mandato a la iglesia, es Cristo mismo quien a través de la iglesia, Él mismo a través de la iglesia, quien acoge, quien perdona, quien conduce hacia la comunión de Cristo dentro de la iglesia. Esto es muy interesante, porque es que hay muchas acciones de la iglesia que aunque no estén en la Escritura, están avaladas por el mismo mandato de Cristo. Esto es interesante tenerlo presente, ¿no? Ahora bien, y si no quieres, no es a mí o a cualquier hombre o a cualquier otro hombre que así quiere recibirte, a quien resistes tan funestamente para tu salvación, sino al Salvador. O sea, tú no te resistes solo a un hombre, no te resistes solo a un predicador, no te resistes solo a una comunidad eclesial específica. Tú te resistes al mismo Salvador que actúa a través de ella.
¿Eres tú el que te empeñas en no creer que te han de recibir como recibe aquella iglesia, a la que con su testimonio recomienda aquel a quien confiesas que es impío no creer? Es la carta a los católicos sobre la secta donatista. Podemos recordar algo interesante. Fíjense ustedes, recuerdo algo dentro de la misma controversia donatista en la que se negaba el efecto de los sacramentos realizados por los herejes, por aquellos que entregaron la escritura o aquellos que entregaron los vasos sagrados. Entonces decían que los sacramentos celebrados por ellos no eran válidos, porque fueron apóstatas, porque fueron personas que sucumbieron al miedo y entregaron los libros sagrados, porque no tuvieron la fortaleza de la fe para mantenerse firmes. Entonces, que esos sacramentos que ellos actuaron debían ser anulados. Agustín da una respuesta en realidad fantástica que permanece hasta hoy, porque yo creo que queda muy claro que quien actúa en persona Christi es el otro tú, Cristo, quien actúa a través del servidor, a través de quien está haciendo el ministerio en persona Christi, el sacerdote, por ejemplo, en la Eucaristía. Por eso Agustín va a decir en esa controversia, antes de meternos un poco al breve comentario que voy a hacer del texto que acabamos de compartir, Agustín dice: bautiza Pedro, bautiza Cristo, bautiza Judas, bautiza Cristo, para decir que es la acción de Cristo la que en definitiva actúa. La fuerza del sacramento es Cristo mismo quien la actúa. Nosotros somos unos mediadores que al disponernos, pero es el Señor quien actúa. Más allá de nuestras propias fragilidades, el Señor actúa este sacramento. Yo creo que es bueno considerar esto, dado que muchas veces pues, nos encontramos en situación, bueno, alguna vez ha pasado que de pronto llega alguien y dice: mire padre, resulta pues que el padre que me casó hace ya muchos años, ahora se retiró y ahora tiene mujer y tiene hijos, o está viviendo de tal o cual modo. No, a ti, quien te casó primero en el matrimonio, ustedes fueron los que aceptaron el ministro en el nombre de Cristo cuando lo hizo, es ahí, es válido ya. Lo que después sea es otro tema, pero no queda inválido el sacramento por la dignidad de quien lo celebra, a no ser que haya canónicamente algunas formas no requeridas o no esté legítimamente constituido, o unos vicios de forma o de fondo, en fin. Pero en la actuación del sacramento es Cristo quien actúa, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué nos deja un poco este texto como interesante para nuestra reflexión y para nuestra formación cristiana. Ahora bien, es un texto interesante, o sea, dos sencillas ideas que dejan gran enseñanza. La primera tiene que ver con el uso de la escritura. Tenemos aquí un Agustín atento a no decir lo que no dice la escritura. Esto es muy interesante. O sea, lo que no está escrito allí no se puede decir, no se puede sacar, no se puede inventar, pero no porque no se diga en la escritura no es. Primero destacamos un respeto grande por las fuentes de la revelación bíblica que tiene Agustín en la delicadeza, esto es bien importante, de no forzar con la escritura lo que es conveniente con el tiempo, o sea, forzar con la escritura lo que es conveniente, tratar de inventar, de sacar provecho de ahí, haciendo decir la escritura lo que no quiere decir, ¿no? Entonces hay cosas que no están en la escritura, hay cosas que no están contempladas porque no se pueden inventar y menos forzar la escritura a decir lo que no dice. A veces no podemos forzar la escritura a esto. Ahora, el segundo es el tema donatista. Esto es interesante, y la respuesta interesante de Agustín
que la iglesia reside como única iglesia. Se entiende como única iglesia, como comunión, ella sola. Entonces, la iglesia es una sola, como Cristo mismo que recibe. Entonces, cuando recibe la iglesia, es Cristo mismo quien recibe. Esto es bien importante. Es Cristo mismo quien recibe. Es la oposición de herejía y catolicidad. Esto es interesante porque nos va a dejar alguna enseñanza hoy, pero que tampoco podemos hacer hoy un uso literal. Ahora, es una dicotomía porque no es actual, o sea, hoy no es actual, es muy de la época y hay que tener cuidado de no sacarle a la época. Esa controversia fue de la época y no podemos sacarla de ese contexto de la época. Hoy en día el debate no se plantea de esa manera. Hoy en día tenemos diálogos ecuménicos, diálogos interreligiosos, diálogos entre las comunidades, entre la unidad misma de los cristianos, tenemos diálogo entre las grandes religiones. Hoy hay una actitud de apertura, de diálogo permanente, de saber leer en los signos de los tiempos, con las grandes exigencias de justicia, de paz y de las grandes hecatombes del mundo, como las religiones, cada una desde su específica doctrina, aporta a la unidad, a la paz, a la justicia del mundo. Entonces no podríamos plantear una controversia como la que se dio en el tiempo de Agustín entre el donatismo y el catolicismo. En el fondo, pensándolo históricamente, el donatismo no es una herejía, es una posición ante usos canónicos y el reconocimiento de la observancia. Ellos, algunas de las cosas de los donatistas tenían algún escrúpulo, eran de hecho los llamados los cátaros o los puros, querían una iglesia sanada, purificada, y esto está bien, pero el tema era que ellos excluían el proceso mismo de conversión en muchos de los casos, ¿no? De la iglesia es una sola, recibe bien, recibe con brazos abiertos a todos, y allí donde recibe la iglesia es Cristo mismo quien recibe por ese mandato de él. Pero lo cual quiere decir que no siempre vamos a tener un texto bíblico para justificar. Es la acción misma de la iglesia en la que actúa Cristo y en la que a través de las acciones de la iglesia Cristo sigue actuando. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Un buen día para todos.